En el día de mi cumpleaños, recibí una sorpresa inesperada de mi familia. Al llegar a la casa de campo donde habíamos quedado la esposa de mi hijo, anunció con frialdad: «Esta es tu última cena antes de que te lleven a la residencia». Yo respiré hondo y contesté con calma: «Y esta es tu última cena teniendo un techo pagado por mí». Al día siguiente todo cambiaría para siempre. Me llamo Dolores Martín, tengo 68 años y jamás pensé que el día de mi cumpleaños se convertiría en la noche más amarga de mi vida. Era un sábado de otoño en las afueras de Zaragoza, cuando mi hijo Esteban, de 42 años, me llamó temprano con voz dulce: «Mamá, queremos celebrarte como mereces. Será algo íntimo pero especial». Yo quise creerle. Hacía tiempo que su trato conmigo había cambiado, sobre todo desde que Laura, su esposa, se instaló en nuestra familia con esa sonrisa que nunca me inspiró confianza. Pero aún con dudas acepté. Me puse un vestido verde esmeralda que había usado pocas veces. Me arreglé con cuidado, recogí mis canas con una peineta antigua y me coloqué un collar de plata que me regaló mi difunto esposo Manuel en nuestro 300 aniversario. Quería sentirme digna de la ocasión. Al llegar, Esteban me esperaba inquieto sin levantar mucho la vista. Laura, en cambio, me abrazó con efusividad y me gritó: «¡Feliz cumpleaños, Dolores!». Su abrazo fue tan frío como una ráfaga de viento en invierno. Nos sentamos a la mesa y por unos minutos todo pareció normal. Hablamos de trivialidades: el clima, el trabajo de Esteban, los nuevos muebles que Laura quería comprar. Todo parecía una cena corriente, hasta que terminamos el plato principal. Laura se limpió los labios con una servilleta, me miró fijamente y soltó: «Dolores, hemos estado pensando. Creemos que es momento de que tengas cuidados profesionales. Una residencia sería lo mejor». Sentí que el mundo se detenía. La misma casa donde ellos vivían desde hacía años, una casa que yo había estado pagando con mi pensión sin que ellos lo supieran, era ahora el escenario de mi despedida. La rabia me subió al pecho, pero no perdí la calma. Miré a Esteban, luego a Laura, y con voz serena respondí: «Quizás sea mi cumpleaños, pero quien va a recibir el verdadero regalo seré yo. Y creedme, no os va a gustar». Ese día comprendí que había llegado la hora de poner límites y recuperar mi lugar. La forma en que dijo Esteban y yo, como si fueran una sola voz contra mí, me atravesó el pecho. El brillo en los ojos de Laura tenía una malicia apenas contenida. «¿De qué quieren hablar?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sospechaba. Laura miró a Esteban, que asintió con nerviosismo. Estaba claro que lo habían ensayado. «Creemos que ya no es seguro para ti vivir sola», continuó Laura con un tono que pretendía sonar compasivo. «¿Olvidos?», me atreví a preguntar. «Sí, Dolores, últimamente has tenido muchos despistes», insistió. Me quedé en silencio. Mi mente estaba tan clara como siempre. Manejaba mis cuentas, cocinaba, leía cada semana, cuidaba de mi jardín. No necesitaba a nadie que me vigilara como si fuera una niña. «Hemos encontrado el lugar perfecto para ti», añadió Laura, alisándose el vestido rojo con fingida elegancia. «Los Jardines del Ebro. Tendrás médicos, actividades, compañía las 24 horas. Un asilo», dije en voz baja. «Un hogar de cuidados asistidos», me corrigió Esteban apresurado, intentando suavizar el golpe. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». Lo miré. A ese hombre lo había criado sola desde que Manuel, mi esposo, murió hace más de una década. Recordé cuando Esteban me abrazaba en las noches de tormenta, cuando me pedía que le leyera cuentos, cuando me decía que yo era la mujer más guapa del mundo. «Ya hemos hecho los arreglos», anunció Laura triunfalmente. «El lunes puedes mudarte. Nosotros nos encargaremos de empaquetar tus cosas». Sentí que algo dentro de mí se rompía, no de tristeza, sino de claridad, como si de repente todo tuviera sentido. Vi los años de manipulación, las veces que Laura había sembrado dudas en mi hijo, las cenas a las que se olvidaban de invitarme, las conversaciones que morían en cuanto yo entraba en la habitación. «Así que esta es mi última cena como mujer libre», dije con calma. Laura sonrió creyendo que había ganado.
No lo veas así, Dolores. Piénsalo como una nueva etapa. Tomé un sorbo de vino, lo saboreé y dejé la copa sobre la mesa. La miré directo a los ojos. Tienes razón, querida. Esta es mi última cena contigo. Su sonrisa se congeló. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Sonreí. Por primera vez esa noche una sonrisa auténtica. Ya lo sabrás muy pronto. El silencio que siguió fue absoluto. Mañana lo sabrás, dije mientras me levantaba con calma. Tomé mi bolso, dejé suficiente dinero para cubrir la cena y salí de la casa de campo. Al alejarme escuché a Laura regañando a Esteban, pero sus voces se desvanecieron con el viento fresco de la noche. Ya en mi salón, rodeada de fotografías familiares y recuerdos de toda una vida, encendí la lámpara y marqué un número que conocía de memoria. Señor Eduardo Martínez, dije, cuando respondió al teléfono. Soy Dolores Martín. Necesito que mañana temprano nos reunamos. Es hora de que mi familia descubra la verdad. Colgué, serví una copa de vino y me senté en silencio. El sábado amaneció frío y despejado en Zaragoza. Como siempre me levanté temprano y preparé café mientras revisaba una carpeta llena de documentos que había guardado con recelo durante años. Durante más de una década, desde la muerte de Manuel, mi esposo, todos habían creído que yo vivía únicamente de mi pensión. Pero lo cierto es que habíamos invertido con inteligencia en bienes raíces en Aragón y Navarra. La casa donde vivían Esteban y Laura era solo la punta del iceberg. A las 9 en punto el timbre sonó. Eduardo, abogado de confianza de la familia desde hacía 20 años, llegó puntual con su maletín de cuero en la mano. «Buenos días, Dolores». Me saludó con una inclinación de cabeza, dejando el maletín sobre la mesa del comedor. «Supongo que ha llegado el momento». Sí, respondí sirviéndole café. Ya no puedo seguir callando. Eduardo conocía de sobra cómo Laura había ido separando poco a poco a Esteban de mí. Por eso hacía tiempo que habíamos preparado distintos escenarios legales. «¿Estás segura de que quiere dar este paso?», me preguntó, aunque ambos sabíamos la respuesta. «Después de lo de anoche no me queda otra opción», afirmé con serenidad. Le relaté cómo Laura había anunciado el plan del asilo, la frialdad con la que habían intentado deshacerse de mí. Eduardo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Muy bien», dijo finalmente. «Empezaremos con la notificación de desalojo. Usted es la propietaria legal de la casa de la calle San Jorge y tiene pleno derecho. Esteban y Laura habían vivido allí 5 años, convencidos de que era suya. No sabían que cuando cayeron en problemas financieros 3 años atrás, yo pagué en secreto la hipoteca. El banco transfirió la escritura a mi nombre. Nunca se los conté, hasta ahora». «¿Cuánto tiempo tienen para desalojar?», pregunté. 30 días es lo legal», respondió Eduardo con calma. «Pero podemos reducirlo a 1 semana si alegamos incumplimiento de contrato de arrendamiento». «¿Qué contrato de arrendamiento?», fruncí el ceño. Eduardo sonrió con picardía. «El que firmaremos ahora mismo, fechado hace 3 años. Un contrato que estipula que el arrendamiento puede terminarse inmediatamente en caso de falta de respeto o amenazas hacia la propietaria». Mientras firmaba los papeles no pude evitar pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Recordé cuando Esteban me presentó a Laura por primera vez hace ya 8 años. Era encantadora entonces, o al menos se esmeraba en aparentarlo. «Tu madre es maravillosa», me dijo aquella primera cena. «Espero que podamos ser muy cercanas». Al principio parecía sincera. Me ayudaba en la cocina, preguntaba por Manuel, mi difunto esposo, y mostraba interés en la historia de nuestra familia, pero poco a poco las cosas cambiaron. Primero fueron insinuaciones disfrazadas de chistes. «Esteban aún depende demasiado de ti, ¿no crees? Debería cortar un poco el cordón umbilical». Después vinieron las críticas veladas como preocupación. «Dolores, ¿segura que deberías conducir a tu edad? Me preocupa que vivas sola. ¿Y si te caes y nadie te encuentra? Esteban, mi dulce hijo». Empezó a repetir esas frases como si fueran suyas.
Listo, anunció Eduardo guardando los documentos en su maletín. La notificación de desalojo se entregará el lunes por la mañana. Levanté la vista sorprendida. Además, añadió, he preparado las cartas para el banco. Se cancelarán todas las transferencias automáticas que ha estado haciendo para cubrir los gastos de Esteban y Laura. Eso era algo que ellos ignoraban. Durante años había pagado en silencio gran parte de su vida, el coche nuevo de Laura, las vacaciones en la Costa Brava del verano pasado, incluso algunos de los muebles de lujo de su casa. ¿Y los servicios?, pregunté. También se cancelarán el lunes electricidad, agua, gas, internet. Todo está ahí a su nombre. Legalmente usted tiene derecho. Sentí una punzada de tristeza por Esteban. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero sobre la tristeza predominaba algo más fuerte: determinación. Habían cruzado una línea anoche y no había marcha atrás. Cuando Eduardo se fue, me quedé en la cocina con una segunda taza de café. Sabía que debía actuar rápido antes de que Laura intentara manipular a Esteban. Marqué el número de mi hijo. Contestó al tercer timbre. Mamá dijo con voz insegura, ¿estás bien? Anoche te fuiste muy deprisa. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Y por un momento mi resolución vaciló. Este era mi hijo, el bebé que había sostenido entre mis brazos, el niño al que había consolado en tantas noches de pesadillas. Esteban, necesito que vengas a casa. Solo tú. Tenemos que hablar de algo importante. No puede esperar, contestó dubitativo. Laura y yo íbamos a visitar unas casas cerca de la residencia. Digo, cerca de los jardines del Ebro. Y ahí estaba. Incluso después de haberme humillado la noche anterior, seguían adelante con sus planes como si mi voz no valiera nada. No, Esteban, no puede esperar. Ven ahora mismo o el lunes descubrirás algunas cosas de una manera mucho menos agradable. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mamá. Me estás asustando. Debería asustarte. Ven solo, Esteban. Si traes a Laura, no abriré la puerta. Colgué antes de que pudiera responder. Mientras esperaba, recorrí mi casa. Esa casa que Manuel y yo habíamos comprado cuando Esteban tenía apenas 5 años. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. La marca en la pared donde medíamos su estatura cada cumpleaños. La mancha en la alfombra que dejó al volcar un vaso de zumo de uva con 7 años. La foto de su graduación universitaria, en la que sonreía orgulloso con su diploma. ¿Dónde se había torcido todo? ¿En qué momento mi hijo había empezado a verme como una carga en vez de como su madre? El timbre sonó 45 minutos después. Abrí y vi a Esteban de pie, nervioso, con el ceño fruncido. «Hola, mamá». «Entra», dije apartándome para dejarlo pasar. Se sentó en el mismo sofá donde de niño había visto 1000 películas de Disney conmigo. Yo me acomodé en la butaca de Manuel frente a él. Esteban, comencé con firmeza. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, sobre tu padre, sobre nuestra situación financiera. Mamá, si esto es por el dinero para la residencia, ya te dije que Laura y yo nos encargaremos. Tu casa, lo interrumpí. La casa donde vivís con Laura. ¿Sabes quién es la verdadera propietaria? Esteban arrugó la frente. Es nuestra. Tenemos la hipoteca. No, hijo, no la tenéis. Saqué los documentos que Eduardo me había entregado y se los pasé. Vi cómo sus ojos recorrían las páginas, cómo su expresión cambiaba de desconcierto a shock. Esto no puede ser. Cuando ibais a perder la casa hace 3 años, yo pagué toda la deuda. El banco me transfirió la escritura. Lleváis 3 años viviendo en mi propiedad. Esteban se quedó pálido. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Esteban con voz temblorosa. Porque pensé que eras mi hijo viviendo allí. Respondí sintiendo cómo la garganta se me cerraba. Pensé que algún día entenderías lo que había hecho por ti. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Anoche me di cuenta de algo doloroso. No tengo un hijo. Tengo a un extraño que quiere encerrarme en una residencia para deshacerse de mí. Mamá, no es así.
replicó llevándose las manos al rostro. No es así, me levanté y caminé hacia la ventana. Esteban, dime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme, sin que fuera por dinero o porque necesitabas algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? El silencio fue mi respuesta. El lunes dije, sin girarme a mirarlo, recibirás una notificación oficial de desalojo. Tendrás una semana para encontrar dónde vivir. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. Me volví hacia él y lo miré con dureza. Anoche en esa cena me dejaste muy claro que ya no soy tu familia. Ahora te tocará afrontar las consecuencias de esa decisión. El domingo por la mañana, mientras tomaba mi café y hojeaba el Heraldo de Aragón, mi teléfono no dejó de sonar. Contesté al tercer intento. Dolores, soy Carmen, la hermana de Laura. Su voz era áspera, cargada de reproche. No puedo creer lo que le estás haciendo a mi hermana y a tu propio hijo. Ahí estaba. La campaña de Laura ya había comenzado. Buenos días, Carmen. No sabía que tenías mi número. Laura me lo dio. Está destrozada, Dolores. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu familia? Me recliné en la silla, preparándome para una larga conversación. ¿Te contó Laura lo que pasó el viernes en la cena? Sí. Me dijo que intentaban ayudarte a buscarte un lugar seguro donde vivir y que tú reaccionaste como una loca. Una loca. Claro, esa era la narrativa de Laura. Te contó que me anunciaron sin consultarme que iban a internarme en una residencia. Dolores, a tu edad es normal necesitar ayuda. Carmen, la interrumpí con firmeza. Tengo 68 años, no 98. Manejo mis finanzas, cocino, conduzco, leo cada semana. Mi mente está perfectamente clara. Pero Laura dice que olvidas cosas que a veces no reconoces a la gente. Mentiras, corté en seco. Todo son mentiras que ella lleva tejiendo desde hace tiempo. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Bueno, no, pero dime. Contesté a Carmen con calma. Si de verdad existieran esos problemas de memoria, ¿no crees que alguien debería haber hablado conmigo primero, antes de decidir mi futuro? Tras esa llamada vino otra. Primero la madre de Laura, después un primo lejano de Esteban, que apenas había visto en años, y luego la mejor amiga de mi nuera. Todos con la misma historia. Dolores se había vuelto senil y cruel, estaba castigando a su pobre hijo y a su nuera por querer cuidarla. Para el mediodía ya había recibido 12 llamadas similares. Laura había estado muy ocupada tejiendo su campaña. El timbre sonó de pronto. Miré por la ventana y vi un coche que no reconocí. Al abrir la puerta me encontré con una mujer de unos 70, elegante, con gesto severo. ¿Usted es Dolores Martín?, preguntó. Sí, soy la doctora Patricia Vega, geriatra. Su nuera me contactó muy preocupada por su bienestar mental. Me pidió que viniera a evaluarla. Sentí como si me abofetearan. Laura había llegado tan lejos como para traer a una doctora a mi casa sin mi consentimiento. No he solicitado ninguna evaluación, respondí con firmeza. Señora Martín, entiendo que puede ser confuso, pero a veces las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de que necesitan ayuda. Doctora Vega, ¿verdad?, dije con voz calmada pero firme. Aprecio que haya venido, pero no permitiré que entre en mi casa sin una orden judicial. Si mi nuera está tan preocupada por mi estado, que recurra a los canales legales apropiados. La doctora se quedó sorprendida ante mi respuesta clara. Su familia está genuinamente preocupada. ¿Mi familia?, repliqué. El viernes por la noche me anunciaron que iban a internarme en una residencia sin siquiera consultarme. Eso no suena a preocupación. Suena a manipulación. Cuando la doctora se marchó me quedé en la cocina temblando. No de miedo, sino de rabia. Laura no se iba a detener. Estaba dispuesta incluso a conseguir que me declararan mentalmente incompetente con tal de salirse con la suya. Llamé de inmediato a Eduardo. ¿Qué ocurre? Dolores, le conté lo de las llamadas, lo de la doctora, toda la campaña de difamación que Laura estaba organizando. Esto es más grave de lo que pensábamos, dijo serio.
Si logra reunir suficientes testimonios de que usted no está en sus plenas facultades, podría desafiar legalmente sus decisiones sobre las propiedades. ¿Puede hacerlo?, pregunté con el corazón encogido. Es difícil, pero no imposible, advirtió, sobre todo si convence a Esteban de testificar en su contra. Mi corazón se hundió. Mi propio hijo podía ser usado como arma. ¿Qué puedo hacer?, pregunté a Eduardo con un nudo en la garganta. Necesitamos actuar más rápido de lo planeado, respondió él. Y sobre todo necesitamos documentación médica que pruebe su plena competencia mental. Esa misma tarde organizó una cita de urgencia con el doctor Ramírez, mi médico de cabecera, desde hace 15 años, además de una evaluación cognitiva completa con un neuropsicólogo. Yo estaba dispuesta a someterme a cualquier prueba necesaria. Mientras tanto, las llamadas no cesaban. Parientes lejanos, vecinos que Laura había contactado, incluso antiguas compañeras del colegio, donde enseñé antes de jubilarme. Cada una repetía el mismo discurso, como si lo hubieran ensayado, que yo estaba senil, que me había vuelto cruel, que castigaba a mi hijo y a mi nuera. La llamada más dolorosa fue la de mi hermana Teresa, que vive en Valencia. Dolores, su voz sonaba inquieta. Me llamó Esteban. Dice que has estado actuando raro, que los echaste de su casa sin motivo. Su casa, repetí con amargura. Esa casa es mía, Teresa. Sí, pero ¿de verdad era necesario ser tan drástica? Son tu familia. ¿Y tú crees que yo perdería la razón de un día para otro? Bueno, no, pero ya sabes, con la edad. Tengo 68, Teresa, la misma edad que tú. Eso la dejó callada un instante. Mira, continué. Te voy a mandar unos documentos. Quiero que veas la verdad antes de juzgarme. Esa noche preparé un paquete minucioso, copias de escrituras de propiedades, extractos bancarios, comprobantes de pagos que hice por Esteban y Laura, e incluso grabaciones de audio de algunas de nuestras conversaciones donde ella había mostrado su verdadero rostro. Lo envié a Teresa y a varios familiares clave. Quería que tuvieran pruebas antes de que Laura envenenara por completo sus mentes. El lunes por la mañana, antes de lo previsto, mi teléfono sonó a las 7. Mamá, era Esteban nervioso. Hay un hombre en nuestra puerta con papeles legales. Dice que tenemos que desalojar la casa. Sí, respondí con calma. ¿Cómo pudiste llamarnos criminales? No llamé a la policía, Esteban. Llamé a un alguacil para entregar una notificación de desalojo. Hay una gran diferencia. Pero somos tu familia. Familia, lo interrumpí. Anoche tu esposa trajo a una doctora a mi casa sin mi permiso para que me declarara incapaz. Eso también era porque somos familia silencio. Esteban, continué. ¿Sabías que Laura está llamando a todos diciendo que estoy loca construyendo un caso para quitarme el control de mis decisiones? Más silencio. ¡Mamá!, susurró al fin con voz apagada. Laura dice que solo quiere protegerte. ¿Protegerme de quién, Esteban? De mí misma, respondí con dureza. Dice que podrías lastimarte viviendo sola, que podrías ser víctima de estafadores. Escúchate, lo interrumpí. Estás repitiendo las palabras de tu esposa como un loro. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento propio sobre tu madre? La línea se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. No lo sé, susurró finalmente. Esa es la respuesta más honesta que me has dado en años, dije antes de cortar. Me quedé sentada en la cocina mirando el jardín que Manuel y yo habíamos plantado juntos. Me sentía más sola que nunca desde su muerte, pero también sentía algo nuevo: libertad. Libertad de dejar de fingir que todo estaba bien, de aparentar que Laura me importaba, de caminar de puntillas alrededor de los caprichos de Esteban. El teléfono volvió a sonar. Era Eduardo. Dolores, tengo noticias. Esteban acaba de llamar a mi oficina. Quiere reunirse conmigo esta tarde. ¿Para qué? No lo dijo, pero imagino que Laura lo está presionando para que desafíe legalmente el desalojo. Puede hacerlo, puede intentarlo, pero tengo algunas sorpresas preparadas. Su investigación sobre las finanzas familiares ha revelado cosas muy interesantes sobre los gastos de Laura en los últimos años.
Colgamos y comprendí que la guerra apenas empezaba. Laura no iba a rendirse. Usaría a Esteban como su arma. Pero yo también tenía las mías y estaban cargadas con la verdad. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Señora Martín, soy el detective Morales de la policía local. Hemos recibido una denuncia de que podría estar en peligro. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de peligro? Su nuera llamó esta mañana muy preocupada. Dice que usted ha estado actuando de manera errática y teme que pueda lastimarse a sí misma o a otros. Laura había jugado su carta más sucia, quería que me detuvieran. El detective Morales llegó una hora después. Era un hombre de mediana edad, con ojos atentos pero amables. Lo invité a pasar y le serví café mientras él observaba discretamente mi estado mental y mi entorno. Señora Martín, dijo al fin, debo admitir que después de hablar con usted por teléfono y verla ahora, no encuentro evidencia de ningún comportamiento errático o peligroso. ¿Y por qué no la hay?, respondí con calma. Porque estoy en medio de una disputa familiar, detective. Es una disputa familiar muy fea, le expliqué al detective Morales, y mi nuera está usando todos los recursos posibles para hacerme quedar como una anciana senil. Le mostré la carpeta con todas las pruebas escrituras de las propiedades, mis informes médicos recientes, incluso grabaciones de audio donde se escuchaba claramente cómo Laura hablaba de mí con desprecio. Esto pinta un cuadro muy diferente, admitió el detective tras revisarlo. ¿Ha pensado en solicitar una orden de alejamiento contra su nuera? Puedo hacer eso si demuestra acoso o amenazas, sí. Y por lo que veo aquí, tiene un caso sólido. Cuando se marchó me sentí agotada, pero también aliviada, al menos las autoridades podían ver que no estaba loca. Sin embargo, sabía que Laura no se detendría. Esa misma noche, mientras organizaba documentos en mi estudio, sentí un vuelco en el corazón. En una caja antigua, donde guardaba objetos de valor, descubrí que faltaban cosas. Las joyas de mi madre que tenía en una bolsita habían desaparecido. También faltaba el collar de perlas que Manuel me regaló por nuestro 10º aniversario. Con manos temblorosas revisé todo el broche de diamantes de mi abuela, los pendientes de esmeraldas heredados de mi tía, incluso mi reloj de oro de la graduación. Todo había desaparecido. Llamé de inmediato a Eduardo, aunque ya pasaban de las 10 de la noche. ¿Qué ocurre?, Dolores contestó preocupado. Me han robado las joyas. Las piezas más valiosas han desaparecido de mi caja fuerte. ¿Quién más tiene acceso a su casa? Solo Esteban. Tiene las llaves de emergencia desde que murió Manuel. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Dolores, voy a preguntarle algo y necesito sinceridad absoluta. ¿Cuándo fue la última vez que revisó esas joyas? Pensé un momento, hace unos 6 meses en el aniversario de la muerte de Manuel. Y desde entonces, ¿cuántas veces ha venido Esteban a su casa cuando usted no estaba? Mi estómago se encogió. Esteban había pasado muchas veces mientras yo hacía compras o asistía a mis citas médicas. Decía que solo quería revisar que todo estuviera bien, que no hubiese problemas de tuberías o electricidad. Yo lo veía como un gesto dulce. Eduardo, ¿estás insinuando que Esteban robó mis joyas? Estoy diciendo que mañana temprano iremos a todas las casas de empeño de Zaragoza con fotografías de esas piezas. No dormí esa noche. Permanecí despierta mirando al techo, tratando de procesar la posibilidad de que mi propio hijo me hubiera robado. Las joyas de mi madre, los regalos de Manuel, las herencias familiares que pensaba dejarle algún día. A las 7 de la mañana, Eduardo llegó acompañado de un investigador privado llamado señor Mendoza. Habíamos preparado fotografías de todas las joyas desaparecidas y una lista de las casas de empeño más conocidas de Zaragoza. No tuvimos que buscar demasiado. En la tercera tienda que visitamos, el dueño reconoció las piezas en cuanto vio las imágenes. Sí, estas mismas, dijo sin dudar. Un hombre joven las trajo hace un par de meses. Dijo que eran de su abuela que había fallecido y que la familia necesitaba dinero urgente. ¿Puede describir al hombre?, preguntó el señor Mendoza.
pelo castaño alrededor de los 40. Vestía bien aunque estaba nervioso. No vino solo, traía a una mujer. Como era ella, rubia, muy arreglada, parecía querer dar buena impresión. Sentí cómo el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Esteban y Laura habían vendido las joyas de mi familia. ¿Cuánto les pagó por todo?, pregunté con la voz apenas audible. El dueño revisó sus registros. Unos 12.000 euros. 12.000. Aquellas piezas valían fácilmente 3 veces más, pero ellos habían aceptado una fracción de su valor real, necesitados de dinero rápido. Mencionaron para qué lo necesitaban, intervino Eduardo. Él habló de un viaje. Ella mencionó algo de un balneario. Un balneario. Recordé cómo 2 meses atrás, Laura había llenado las redes sociales con fotos de unas vacaciones de lujo, un hotel de 5 estrellas, cenas elegantes, tratamientos de spa, todo pagado con las joyas que pertenecían a mi familia desde hacía generaciones. Obtuvimos copias de la documentación y los registros de la transacción. El señor Mendoza también consiguió grabaciones de las cámaras de seguridad. Allí estaban Esteban y Laura, en carne y hueso, vendiendo mis pertenencias. De vuelta en mi casa, me senté en la cocina y lloré. No por las joyas, aunque eran irreemplazables, sino por mi hijo. Por el hombre en el que se había convertido tan lejano de aquel niño tierno que alguna vez se acurrucaba en mis brazos. Eduardo me dejó llorar unos minutos antes de hablar suavemente. Dolores, hay más. Levanté la mirada secándome las lágrimas. Más que me entregó una carpeta llena de estados de cuenta y reportes financieros. El señor Mendoza investigó más a fondo. Esteban y Laura tienen deudas que superan los 80.000 euros, principalmente tarjetas de crédito y un préstamo personal que Esteban pidió hace 6 meses. 80.000, susurré. Sí. Gastos en ropa de diseñador, joyas para Laura, el coche que conduce, renovaciones de la casa y viajes. Han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Revisé los documentos viendo cargo tras cargo de lujos innecesarios. Miles de euros en ropa de diseñador, miles más en restaurantes exclusivos, facturas de tarjetas de crédito que me hacían doler la cabeza. Y hay algo más, dijo Eduardo en voz baja. ¿Qué más podría haber?, pregunté agotada. Esteban ha estado sacando dinero de su cuenta corriente sin que usted lo supiera. Que como es el beneficiario designado en caso de fallecimiento, el banco le otorgó acceso de emergencia cuando usted estuvo hospitalizada por aquella neumonía hace 1 año. Nunca se revocó. Me quedé sin aliento. ¿Cuánto ha tomado? Cerca de 25.000 euros en los últimos 10 meses. Cantidades pequeñas cada vez seguramente para que no se notara. Me levanté y caminé hacia la ventana tratando de procesar semejante traición. Mi hijo no solo había vendido las joyas familiares, sino que también había estado robando de mi propia cuenta bancaria. Eduardo, dije, finalmente quiero presentar cargos por robo. ¿Estás segura, Dolores? Una vez que lo hagamos no habrá marcha atrás. Esteban podría ir a prisión. Me giré para mirarlo con firmeza. Mi hijo ya no existe. El hombre que vendió las joyas de su abuela para unas vacaciones de lujo no es el niño que yo crié. Esa tarde, mientras Eduardo preparaba los documentos legales, recibí una llamada de Teresa, mi hermana. Dolores, recibí lo que me enviaste. No puedo creer lo que estoy leyendo. Ahora me crees. Ay, hermana, lo siento tanto. No sabía que la situación era tan grave. Le conté sobre las joyas robadas y el dinero desaparecido de mi cuenta. Dios mío, susurró. Tienes que hacer algo. Ya lo estoy haciendo. Mañana presentaré cargos penales contra Esteban. Contra tu propio hijo, Teresa. Mi hijo murió hace mucho. Lo que queda es un extraño que me ve solo como una fuente de dinero. Esa noche Esteban llamó. Su voz sonaba distinta, más desesperada. Mamá, tenemos que hablar. Creo que ya hablamos suficiente. Por favor, hay cosas que no entiendes. Laura puede explicarlo todo. Esteban, encontré las joyas. El silencio al otro lado fue absoluto. Bueno, no las encontré exactamente. Encontré dónde las vendisteis. Tengo las grabaciones de seguridad, los recibos, todo. Mamá,
Puedo explicarlo. ¿Qué puedes explicar? Que robaste las joyas de tu abuela para pagar un viaje, que has estado sacando dinero de mi cuenta durante casi un año. Su voz llegó apenas como un susurro. ¿Cómo supiste lo del dinero? Porque a diferencia de lo que tú y tu esposa pensáis, no soy una anciana senil, le respondí con firmeza a Esteban. Soy una mujer de 68 años con todas mis facultades intactas y me doy cuenta cuando me roban. Mamá, por favor, podemos devolvértelo todo. Solo necesitamos tiempo. Mañana mismo presento cargos penales contra ti por robo. Te sugiero que consigas un abogado. Colgué el teléfono y me quedé en silencio en la cocina. En menos de una semana había perdido por completo a mi hijo, pero paradójicamente sentía que estaba recuperando algo que había olvidado: mi dignidad. No sabía qué me deparaba el futuro, pero tenía una certeza absoluta: nunca más permitiría que nadie me tratara como si fuera invisible o desechable, mucho menos mi propia familia. El miércoles por la mañana me despertaron unos golpes violentos en la puerta. Miré el reloj, eran las 6:30. Me puse la bata y fui hasta la entrada. Por la mirilla vi a Laura, pero no era la mujer impecable de siempre. Su pelo estaba revuelto, el maquillaje corrido, y vestía la misma ropa del día anterior. Dolores, abre la puerta. Tenemos que hablar. No abrí. Le hablé a través de la puerta. Laura, son las 6:30. Vete de mi propiedad. No me voy hasta que hables conmigo. Esto es una locura. No puedes destruir a tu propia familia así. Mi familia se destruyó sola, contesté con frialdad. Los golpes se hicieron más fuertes, desesperados. Tomé el teléfono y llamé a la policía. 15 minutos después, llegó una patrulla. Observé desde la ventana cómo un oficial hablaba con Laura, que gesticulaba de forma dramática, señalando mi casa. Luego, el agente llamó a mi puerta. Buenos días, señora Martín. Soy el oficial Rodríguez. Esta mujer dice ser su nuera y asegura que necesita hablar con usted por una emergencia familiar. Oficial, no hay ninguna emergencia. Esta mujer y su esposo, mi hijo, me robaron joyas valoradas en más de 40.000 euros. También han estado sustrayendo dinero de mi cuenta bancaria sin mi permiso. Hoy mismo presento cargos formales contra ambos. El oficial miró a Laura, que se quedó pálida. Es cierto, señora, miente, está senil. No sabe lo que dice. Abrí la puerta apenas unos centímetros y le entregué al oficial las carpetas que Eduardo me había preparado. Aquí tiene toda la documentación, grabaciones de seguridad, recibos de la casa de empeños y registros bancarios con las sustracciones no autorizadas. El oficial Rodríguez revisó los documentos durante varios minutos. Su expresión se volvió cada vez más seria. Señora, le dijo a Laura, necesito que abandone esta propiedad inmediatamente. Esto es absurdo. Ella es mi suegra. Somos familia. La familia no es excusa para el robo. Tiene 5 minutos para irse antes de que pida refuerzos. Laura gritó un par de insultos, pero finalmente se marchó derrotada. El oficial me preguntó si deseaba presentar cargos adicionales por acoso. Asentí. 2 horas más tarde, Eduardo y yo estábamos en la comisaría, entregando toda la documentación formal. El detective, asignado al caso Silva, revisó meticulosamente las pruebas. Señora Martín, este es un caso muy sólido. Las grabaciones de vídeo son particularmente convincentes. ¿Y ahora qué sucede?, pregunté. Emitiremos órdenes de arresto para Esteban y Laura. Seguramente serán detenidos antes de que acabe el día. Al salir de la comisaría, Eduardo me puso una mano en el hombro. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Suspiré. Hace una semana habría dudado. Pero ya no reconozco al hombre en que se convirtió mi hijo. El Esteban que yo crié jamás habría vendido las joyas de su abuela para costear unas vacaciones. Esa misma tarde recibí 3 llamadas que lo cambiaron todo. La primera fue del detective Silva, señora Martín. Arrestamos a Esteban esta mañana en su trabajo. Cooperó y confesó todo. Dice que quiere hablar con usted. Y Laura. No la hemos encontrado. Aparentemente abandonó la casa al amanecer y nadie sabe dónde está. La segunda llamada fue de Teresa.
Dolores Esteban me llamó desde la cárcel. Está destrozado. Dice que quiere hablar contigo, que hay cosas que debes saber sobre Laura. ¿Qué cosas? No quiso detallarlas por teléfono, pero asegura que ella lo amenazaba constantemente si no obedecía, lo dejaría y se llevaría todo. La tercera llamada fue la más inesperada. Era de Carmen, la hermana de Laura. Dolores, necesito decirle algo sobre mi hermana. Carmen, no tengo fuerzas para más mentiras. No escúcheme. Laura me llamó esta mañana fuera de sí. Me confesó todo: el robo de las joyas, el dinero de su cuenta. Todo. Me dejé caer en la silla. Y mi hermana es adicta al juego. Ha estado apostando en línea durante años. Las deudas que tienen no son solo por lujos, son sobre todo deudas de apuestas. Sentí como un puñetazo en el estómago. Esteban lo sabía. Al principio no. Carmen me lo había adelantado por teléfono. Las deudas de juego de Laura eran más graves de lo que pensábamos. Ahora, escuchando a Esteban, comprendía hasta qué punto lo había manipulado. Decía que el dinero era para otras cosas, explicó mi hijo con voz cansada. Cuando descubrí la verdad, me amenazó con dejarme y con contarle a todos que yo la maltrataba. Sentí un escalofrío. Eso es cierto, ¿no, mamá? Nunca le pondría una mano encima a nadie. Pero Laura es muy convincente y yo tenía miedo de que todos le creyeran. Tras colgar aquella llamada me quedé en el salón intentando procesar todo. Esteban había sido manipulado y chantajeado, sí, pero eso no borraba el hecho de que había robado. Había tomado malas decisiones y debía enfrentarse a las consecuencias. Esa noche decidí ir a visitarlo a la cárcel provincial. El lugar era frío, con pasillos grises y un silencio opresivo. Cuando lo trajeron a la sala de visitas, casi no lo reconocí, más delgado, con profundas ojeras y la ropa demasiado grande para su cuerpo. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa metálica. Pasaron varios minutos antes de que hablara. Mamá, lo siento mucho. Esteban, dime la verdad. Toda la verdad. Y entonces se quebró. Entre sollozos me contó cómo Laura había empezado apostando pequeñas cantidades en línea hasta llegar a perder miles de euros a la semana. Me habló de las amenazas, de cómo ella lo convencía de que si no la ayudaba lo abandonaría y destruiría su reputación. Nunca quise robarte. Cada vez que lo hacía, pensaba que lo devolvería, que encontraría una manera de reponerlo antes de que lo notaras. Pero tomaste las joyas de tu abuela, Esteban. Esas que algún día serían para tus hijos. Asintió con lágrimas rodando por su rostro. Lo sé, y me odio por ello. ¿Y el dinero de mi cuenta bancaria? Laura decía que era solo un préstamo, que cuando ganara nos devolvería todo y más. Lo miré buscando al niño que había criado. ¿Alguna vez pensaste en venir a hablar conmigo? Quise hacerlo 1000 veces, pero Laura decía que tú nos juzgarías, que nos cortarías para siempre si sabías la verdad. Bajó la cabeza. Lo del asilo fue idea de ella. Decía que si estabas en un hogar podríamos vender tu casa para pagar las deudas y empezar de nuevo. ¿Y tú estuviste de acuerdo? No al principio. Pero fui tan débil que terminé cediendo. Nos quedamos en silencio largo rato, con un muro de dolor entre los dos. Finalmente Esteban levantó la vista. Mamá, ¿podrás perdonarme alguna vez?, preguntó con la voz rota. Era la pregunta que había temido escuchar. Observé a mi hijo, este hombre de 42 años, que había tomado decisiones tan terribles, y busqué dentro de mí una respuesta. Esteban, te amo. Siempre te voy a amar porque eres mi hijo. Pero el hombre que está sentado frente a mí no es el mismo que yo crié. Él tragó saliva. Entonces, ¿no puedes perdonarme? No lo sé. No sé si yo pueda perdonar lo que has hecho. Pero más importante aún, no sé si tú serás capaz de perdonarte a ti mismo. ¿Vas a retirar los cargos? Esteban asintió lentamente. Lo entiendo, lo merezco. Esto no se trata de merecer o no. Se trata de consecuencias. Tú tomaste decisiones y ahora debes afrontar lo que viene después. Me levanté para irme. Mamá, me llamó. ¿Podrías hacer algo por mí?
Me detuve. ¿Qué cosa? Cuando encuentren a Laura, ¿podrías asegurarte de que reciba ayuda? Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ella realmente tiene un problema. Necesita tratamiento. Lo miré por última vez. A pesar de todo, todavía se preocupaba por la mujer que había destruido su vida y la mía. Esteban, tú no eres responsable de arreglar a Laura. Solo eres responsable de arreglarte a ti mismo. Salí de la cárcel con una sensación extraña de vacío. Había obtenido las respuestas que buscaba, pero no me sentía mejor. Quizá incluso peor al saber que mi hijo había sido tanto víctima como culpable. Pero también sentía otra cosa: determinación. Esteban tendría que encontrar su propio camino hacia la redención. Yo ya había hecho demasiado por él. Era hora de empezar a vivir para mí misma. 6 meses después de aquella noche terrible en la casa de campo, me desperté en mi cama, en mi casa, completamente libre. Laura nunca fue localizada. Según el detective Silva, probablemente huyó de Aragón cuando supo que Esteban había sido detenido. Tenía una orden de arresto pendiente, pero en el fondo me alegraba de que hubiera desaparecido de nuestras vidas. Esteban fue sentenciado a 8 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. También debía restituirme lo robado. Su abogado pidió clemencia, alegando circunstancias atenuantes, pero el juez fue claro: el robo es robo sin excusas. Yo estuve en la audiencia. Esteban me buscó con la mirada, pero no se la devolví. No por crueldad, sino porque entendí que mirar atrás solo me impediría avanzar. En esos 6 meses había hecho cambios importantes en mi vida. Primero, contraté a un cuidador a medio tiempo, no porque lo necesitara médicamente, sino porque me daba tranquilidad tener a alguien de confianza cerca. María, una mujer de 50 años, con referencias impecables, venía cada día de 3 a 7 de la tarde. Cocinábamos juntas, paseábamos por el barrio, y con el tiempo se convirtió más en una amiga que en una empleada. Segundo, renové mi testamento por completo. Eduardo se aseguró de que fuera un documento a prueba de cualquier manipulación. La casa y todas mis propiedades se destinarían a una fundación benéfica en Aragón, que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Esteban recibiría una cantidad modesta suficiente para recomenzar cuando saliera de prisión, pero nada más. Tercero, y quizás lo más importante, empecé a vivir de verdad por primera vez en años. Me apunté a clases de pintura en el centro comunitario y descubrí que tenía un talento natural para los paisajes. También me uní a un club de lectura, donde hice 3 amigas auténticas, que pronto se convirtieron en mi círculo principal. Una de ellas, llamada Amalia, había pasado por una situación similar con su hijo hacía años. Lo más duro de aceptar, me dijo una noche durante la cena, es que a veces nuestros hijos se convierten en extraños. No es culpa nuestra, pero tampoco podemos salvarlos. Tenía razón. Durante demasiado tiempo había creído que si amaba lo suficiente a Esteban, si tenía paciencia con Laura, las cosas acabarían por mejorar. Pero el amor unilateral no puede sostener para siempre una relación envenenada. Una tarde de octubre, mientras María y yo preparábamos la cena, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven que no reconocí. Señora Martín, soy Laura Morales, trabajadora social del centro penitenciario. ¿Podría hablar con usted sobre Esteban? La invité a pasar con cautela. Señora Martín, su hijo ha estado en nuestro programa de rehabilitación durante los últimos 4 meses. Ha progresado de forma excepcional. Me sorprendí al oírlo. Él quiere escribirle una carta, pero necesita su autorización para enviarla. ¿Aceptaría recibirla?, me quedé pensando. ¿Qué clase de carta? Principalmente disculpas, reflexiones y cambios que ha hecho. Además, ha asistido a jugadores anónimos para comprender mejor lo ocurrido con Laura. Decidí darle permiso. Una semana después llegó la carta, 5 páginas de letra cuidada. Podía ver que Esteban había puesto su corazón en cada palabra. Querida mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la forma más dolorosa posible. Estos meses en prisión
me han obligado a pensar en cada una de mis decisiones y en el hombre en el que me convertí. Quiero que sepas que no te escribo para que cambies tu testamento ni para que me absuelvas. Te escribo porque necesito que sepas que por fin entiendo la magnitud de mis actos. Robé mucho más que joyas o dinero. Robé tu seguridad, tu confianza en tu familia y tu derecho a envejecer con dignidad en tu propia casa. No hay excusas para eso. Estoy en terapia y he aprendido sobre la codependencia, sobre cómo permití que la adicción de Laura se convirtiera también en mi carga. Pero nada justifica haber cruzado la línea del robo. Cuando salga de aquí en 2 meses no intentaré contactarte a menos que tú quieras. Me mudaré a otra comunidad y empezaré desde cero. Ya tengo una oferta de trabajo en una organización sin ánimo de lucro que apoya a familias con problemas de adicción. Mamá, siempre fuiste mi ejemplo de fortaleza. Lamento haber tardado tanto en reconocerlo. Con amor y respeto. Esteban, postdata, sé que probablemente nunca recuperes las joyas de la abuela, pero guardo las fotos de ellas en el álbum familiar. Si quieres copias, puedo enviártelas. Después de leer la carta, la guardé en el escritorio. No iba a responder, al menos no todavía, pero me reconfortó ver que Esteban estaba asumiendo por fin la responsabilidad de sus actos. 2 semanas después, recibí la visita de Teresa, que viajó desde Valencia. Era la primera vez que nos veíamos en persona desde que todo comenzó. «Te ves increíble», me dijo al abrazarme en el aeropuerto. «Te ves libre». Tenía razón. Por primera vez en años ya no cargaba el peso de preocuparme por Esteban, de caminar de puntillas alrededor de Laura, de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Durante su visita fuimos a cenar al Bella Vista, el mismo restaurante donde todo había empezado. «¿No te trae malos recuerdos?», preguntó Teresa. «Al contrario», respondí sonriendo. «Me recuerda el día en que decidí reclamar mi vida». Aquella noche el gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa. «Disculpe, ¿no es usted la señora que tuvo aquel incidente aquí hace unos meses?» Me tensé. «Sí, soy yo». Quería decirle que admiré cómo manejó la situación. Mi equipo aún habla de la dignidad con la que defendió su lugar. Cuando se fue Teresa y yo nos miramos y estallamos en carcajadas. ¿Quién iba a pensar que te convertirías en inspiración para el personal de un restaurante?, bromeó Teresa mientras regresábamos a casa aquella noche. Desde luego, yo no respondí riendo. En el coche Teresa me lanzó una pregunta directa. ¿Te arrepientes de algo? Lo pensé con calma. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. Me arrepiento de haber permitido que Laura me tratara mal durante tantos años. Pero no me arrepiento de las decisiones que tomé cuando finalmente abrí los ojos. Y Esteban es un adulto que tomó decisiones de adulto. Las consecuencias son suyas, no mías. Un mes después de la visita de Teresa, estaba en el jardín plantando bulbos para la primavera cuando María salió de la casa algo alterada. «Doña Dolores, hay un muchacho en la puerta que dice ser su nieto». Mi corazón se detuvo. Yo no tenía nietos, Esteban y Laura nunca habían tenido hijos. Caminé hasta la entrada y allí estaba un joven de unos 20 años con unos ojos que me resultaban dolorosamente familiares. «Señora Martín, soy David Martín, el hijo de Esteban». Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. ¿Qué sí? Mi madre y él se separaron cuando yo era un bebé, mucho antes de que conociera a Laura. Hace unos meses me encontró en redes sociales y me habló de usted, de todo lo que pasó. Me quedé sin palabras mirando a ese joven que tenía la misma mirada de Esteban cuando era niño. «¿Puedo pasar? Hay mucho de lo que me gustaría hablar con usted». Así descubrí, en un giro inesperado, que tenía un nieto. David resultó ser un joven trabajador, estudiante universitario, totalmente ajeno a los dramas de nuestra familia. Empezó a visitarme con frecuencia. Era inteligente, respetuoso y aportaba una perspectiva fresca. No excusaba las acciones de su padre, pero tampoco lo condenaba del todo. «Abuela», me dijo una tarde en el jardín mientras tomábamos té, «creo que papá por fin está aprendiendo quién quiere ser».
¿Y tú qué piensas de todo esto?, le pregunté. Que usted hizo lo que debía hacer y que quizá con tiempo nuestra familia pueda sanar. No sabía si tenía razón, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Un año después de aquella cena desastrosa, vivía la vida más plena de mis últimas décadas. Tenía amigas verdaderas nuevas, aficiones, un nieto que me devolvía la ilusión y sobre todo paz. Esteban salió de prisión y se mudó a Cataluña, como había prometido. Me enviaba una postal cada mes para decir que estaba bien, pero respetaba mis límites. Laura seguía desaparecida y esperaba que así permaneciera. Una noche, mientras leía en mi salón, miré la foto de Manuel sobre la mesa. Creo que por fin entendí lo que intentabas enseñarme. Susurré que merezco respeto y dignidad, sobre todo de mi propia familia. Me llamo Dolores Martín. Tengo 69 años y finalmente soy libre. Hoy quiero dirigirme a ti que me estás escuchando. Mi nombre es Dolores Martín, tengo 69 años y después de una vida de silencios, aprendí la lección más importante: nadie debe permitir que lo traten con menos dignidad de la que merece. Durante mucho tiempo creí que mi deber como madre era aguantar, callar y sostener a mi hijo sin importar lo que hiciera. Pero comprendí demasiado tarde que el amor verdadero no significa permitir abusos ni soportar humillaciones. Significa poner límites incluso cuando duele. Significa recordar que la dignidad no se negocia. Si te sientes identificado con mi historia, te invito a apoyarme de la mejor manera que puedes, compartiendo mi relato, suscribiéndote al canal y dejando tu comentario. Dime desde qué ciudad me escuchas y qué opinas de las decisiones que tomé. Tu voz me anima a seguir contando historias como la mía, que quizá puedan inspirar a otros a levantarse y decir basta. Quiero que sepas que no me considero una víctima. Soy una mujer que eligió abrir los ojos aunque fuera tarde. Y esa es mi mayor victoria: aprender que la libertad comienza cuando dejas de vivir para agradar a los demás y decides vivir para ti mismo. Mi consejo para ti es sencillo: no tengas miedo de poner límites, ni siquiera a tu propia familia. El respeto empieza en casa, pero también en ti. No permitas que nadie, hijo, pareja, hermano o amigo, decida por ti o te robe la paz. No estás solo ni sola. Siempre hay caminos para rehacer la vida, para volver a confiar en ti y para empezar de nuevo. Así que hoy te digo: apóyame, acompáñame y comparte mi historia. Porque juntos podemos demostrar que nunca es tarde para recuperar la dignidad.